Assalamu alaikum a todos, bienvenidos a esta presentación en Madrasa Rabbani de un libro y de una persona que queremos mucho, que admiramos mucho, que respetamos mucho, que ha sido parte de nuestro staff y nos pone muy feliz de hacer esta presentación. La verdad que tenía muchas ganas de hacerla. Así que bueno, les cuento un poquito de qué va a tratar y los regalos que tenemos para los asistentes y los que vean este video. La editorial Herder, que publica el libro, maravilloso libro de Rumi que vamos a presentar hoy, les ofrece un descuento a las personas que accedan a su portal y pongan el código Rumi5. Se los digo esto primero, porque si no me voy a olvidar. Rumi5 es el código en el portal editorial Herder, y ahí van a acceder a un cupón de descuento que va a estar hasta el 11 de agosto. Entonces, si ustedes adquieren el libro en este periodo, van a tener acceso a ese descuento. Por otro lado, aquellos que nos escriban al mail de la madraza, madraza.rabani@gmail.com, o me mandan un WhatsApp a mí, Jalil les hizo un regalo a todos ustedes, eligió dos fragmentos que les parece muy simbólicos del libro y los ha leído, así que vamos a tener esos audios para obsequiarle, y además tiene una caligrafía que hizo especialmente para ustedes, para que la puedan enmarcar, para que la puedan reproducir y que la puedan tener en donde ustedes quieran, que tiene que ver con Maulana Jalil Rumi, que es el personaje que vamos a abordar hoy. Así que bueno, eso por la parte de presentación administrativa y burocrática, para no olvidarme. Entonces tienen un descuento a los que lo ven, y tienen el regalo de Jalil a los que nos lo piden, y bueno, ya vamos a empezar con la introducción. Este año, realmente el 2024, si fuéramos serios en el asunto, debería declararse el año de Maulana Rumi en español. Eh, Piensen que en 1983 un británico llamado Martin Links publicó la mejor biografía de nuestro profeta, la paz sea con él, que es este libro que tengo acá, que es fascinante. Es una biografía increíble, es una referencia innegable, es una persona que nos acercó la vida de nuestro profeta de una manera única. 6 años más tarde se publicó la mejor biografía de Ibn Arabi, que aquí la tengo en inglés, que es La búsqueda del sulfuro rojo, que la publicó una hija de un académico islámico, una francesa, que también hizo un trabajo precioso con Ibn Arabi. Y muchos años después, 2024, tenemos un español que hace una tarea de la misma envergadura en acercarnos a un místico que tiene una particularidad única, que hizo del amor un camino, y la verdad que sigue siendo, cuanto más uno lee, yo pensé que iba a terminar este libro y iba a tener todas las respuestas, y tengo la respuesta y tengo más preguntas todavía, que es maravilloso. Así que un británico hizo lo increíble por nuestro profeta, que fue traernos para acá y hacer una biografía hermosa. Una francesa hizo lo mismo con Ibn Arabi, y hoy tenemos un biógrafo español que hizo lo mismo con Rumi, y que creemos y confiamos que este libro va a ser una referencia única en la vida y en la obra de Maulana en nuestros tiempos. Así que, bueno, eso primero les quería contar. No lo digo porque estoy presentando este libro, realmente lo digo porque creo en que este libro es maravilloso. Lo leí en pocos días, lo leí de un tirón, lo disfruté, me acercó a Rumi, me acercó a su papá, me acercó a su hijo, me acercó al misterio del encuentro con su maestro Shams, que ahora le vamos a preguntar a Jalil un poco sobre eso. Y la verdad que quedé deslumbrado y estaba esperando el día de poder hacer esta presentación. La verdad que cada vez que presento a Jalil siempre siento un poco de envidia, porque cada cosa que él hizo yo no la hice, me hubiera gustado hacerla. Por ejemplo, es un experto en Neisen, es un experto calígrafo, ha tenido la bendición de estudiar en Damasco, una ciudad que siempre quise conocer, y bueno, por distintos asuntos de la guerra y conflictos no lo he podido hacer. Y la verdad que además es un girador maravilloso, me encantaría algún día verlo en vivo. Espero que con los años tenerle menos envidia y poder presentarlo a corazón limpio, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que ser sincero. Bienvenido, Jalil, un placer enorme tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, querido y estimado Abdul Wakil. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Es un Salam. placer muy grande estar nuevamente en la madrasa y nuevamente, como siempre, sentirme abrumado por tus palabras muy lindas, pero muy exageradas hacia mi persona. Muchas gracias. Creo que te quería preguntar, Jalil, ¿por qué crees tú que a más de 800 años del nacimiento de Maulana seguimos hablando de Maulana? Digamos, es el autor más leído, el autor oriental más leído de Occidente, es el autor más posteado, para bien o para mal, ¿no? Es el autor más sacado de contexto. ¿Por qué sigue despertando esto, Maulana?
En primer lugar, Bismillahirrahmanirrahim. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين. Bien, seguramente porque nos hallamos ante una figura fuera de lo común, ante una figura extraordinaria fuera de lo común, que, que trasciende su tiempo, que trasciende con su palabra países, naciones, culturas, insisto, que trasciende el tiempo y que su palabra, por ser una palabra primordial, me atrevería a decir, eh, bien, es una palabra que resuena, que resonó entonces en, en la Konya en la cual vivió y pasó la mayor parte de su vida adulta y que ha ido resonando a lo largo del tiempo. Sin duda es el autor y su texto, el Mesneví, ¿no? Como obra fundamental, pues es el autor de referencia seguramente desde Sarajevo, desde Estambul, en la Europa Oriental, hasta Nueva Delhi, en el corazón del subcontinente indio. Yo diría fundamentalmente que atrae por esto, por, por, por su palabra primordial y sobre todo por ser como decir, una palabra personificada, una palabra hecha vida, ¿no? Su obra, en su obra no vierte, Maulana Jalaluddin Rumi, Qaddasallahu sirrahu, no vierte lo que ha leído. Ujú. Su obra es vida vivida, podríamos decir, es vida vivida. Y tanto su palabra a la que nos ha llegado escrita como su ejemplo vivo, ¿no? Como su vida son de otro orden, son de otro orden. Y en ese sentido, Claro, es por eso, diríamos, que ha trascendido épocas, que ha trascendido naciones y que hoy es también para nosotros, por lo tanto, una palabra de referencia, una palabra claro. de vida. Algo tan difícil, ¿no? Como que el autor encarne realmente su mensaje, algo tan difícil de ver hoy en día. Te quería preguntar un poco de la hechura del libro. ¿Cuánto tiempo te llevó a investigarlo y cuánto tiempo te llevó a escribirlo? Bueno, la verdad es que desde que ya han pasado pues más de 3 décadas que conocí por primera vez a Maulana Jalaluddin Rumi, que apareció en mi vida y que apareció, Mm. también he de decir que apareció a través del sonido del ney, de la música, ¿no? Porque si recuerdo bien, lo primero fue oír el ney y en segundo lugar eh, intentar saber de dónde procedía aquel sonido, ¿no? Por lo tanto, desde entonces, la verdad sea dicha, bueno, me ha acompañado siempre, ¿no? De una forma, diríamos, más formal, eh, más formal, fue a partir del año 96-97, Ujú. justamente a partir del año 95, 96, 97, esos años en Damasco, justamente ciudad que tú mencionabas y que Ujú. estoy seguro que visitarás, Amén, inshallah. visitarás algún día, inshallah, Rahman y Rahim. Eso estoy convencido de Amén. ello. Eh, en años, digo, en los cuales pude acceder quizás no a la obra de Maulana Jalaluddin Rumi, pero sí a personas que habían transitado a través de la senda de Maulana Jalaluddin Rumi, que Alhamdulillah. para mí eso fue muy importante. Y por abreviar y no alargarnos, posteriormente, por diversas circunstancias,
eh, personales, de profesionales también, es decir, de investigación. Siempre he tratado de hacer algo difícil y es aunar mi propia vida, es decir, Mm, mi propio vivir, mi propio camino dentro del DIN con la investigación. Bien, pues decidí por diversas circunstancias dedicar una tesis doctoral a Maulana Jalaluddin Rumi, tesis que tuvo sus altos y bajos, sus momentos de euforia y sus momentos mm, de abandono total. No puedo con esto, por decirlo así. Y al acabar la tesis doctoral sí que me planteé que quería hacer una biografía. Y yo ah, pensaba que la tesis doctoral la acabé, creo, en el año 2017. En el año, sí, exacto, 2017. Yo pensaba que la biografía de Maulana ya la tenía en la tesis doctoral, por lo tanto, ah, dedicándole medio año a quitar todo ese lenguaje mm, académico que has de poner en una tesis doctoral para hacer listo. ver que sabes. Mm, ¿Sabes? Ese lenguaje mm, ampuloso, académico que uno tiene que poner allá, a veces diríamos un poco a disgusto, para mm, hacer ver al tribunal que tienes delante que tú mm, sabes, ¿eh? Aunque no sepas nada, lo que tú sabes, ¿no? Muchas veces el lenguaje este académico sirve para esto, ¿no? Para camuflar la más profunda ignorancia del ser humano a propósito de temas que nos superan totalmente. Bien, lo cual no quiere decir que la tesis, durante el periodo de la tesis doctoral tuve experiencias muy lindas también y momentos muy bellos. Esto lo digo un poco para sacar trascendencia a la cosa. mm, Yo pensaba que la biografía ya estaba en la tesis doctoral, quitándole toda esta mm, caspa académica y que quedaría nada listo en unos pocos meses, pero dio la casualidad de que entre, diríamos, lo lento y torpe que es uno y la magnitud del personaje, eh, diríamos, pues esto no fue así. Y la mm. biografía pidió 5 años más. La biografía de Morgana pidió casi 6 años más. Mayala, pero la De... verdad que el resultado es maravilloso. Yo pensaba, ¿no? Recién te hice la pregunta cuánto te llevó a investigar, pero no es correcta. Leyéndolo, no es un libro investigado, es un libro fermentado. Es un libro que necesitó el tiempo para fermentar las conclusiones que son maravillosas, las elucubraciones, los planteos. Y yo recuerdo que el primer curso que hiciste en la madraza, justo estabas escribiendo el libro y siempre lo escribías de noche. Y me decías, tú escríbeme a cualquier hora, pues yo estoy escribiendo el libro, esta biografía de Monar, y lo escribo de noche. Y tiene algo muy nocturno el libro, tiene algo nocturno, propio del acercamiento. Por eso yo te contaba recién que me sentí cerca de Rum, me sentí cerca de ti también. No sé si es a la noche, si siempre has escrito a la noche, pero la nocturnidad de este libro hace que haya una intimidad hermosa, que por eso lo ponía con referencia a Martin Lynch y al libro de Claude Adaz, que hay un acercamiento al personaje. Pero primero te quería preguntar eso, si lo escribiste toda la noche, si siempre escribes a la noche, y si también te has sentido cerca de Maulana a partir de investigar su correspondencia, el Sí. libro del papá, del hijo. Sí, bueno, he de decir que esto ya estaba, yo ya sabía que Abdul Wakil, lo digo para las personas que nos están viendo en este momento y que les agradezco muchísimo su presencia y sobre todo para advertir a las personas que después lo vayan a ver en YouTube o en estas cosas. Permíteme de todas maneras, Abdul Wakil, que haga una mención especial a una persona que estoy viendo delante, que es nuestra querida Amal Almoravid, que está conectada, creo, desde un aeropuerto, desde una sala de espera de un aeropuerto, porque está a la espera de coger un vuelo. Le agradezco muchísimo su esfuerzo. Bien, dicho esto, yo ya sabía estas preguntas porque ya lo sabía. Y les he de decir que nada hay más que me cueste que responder a este tipo de preguntas que tienen que ver un poco conmigo y aunque no lo parezca, soy una persona muy tímida y me cuesta horrores hablar de estas cosas. Por otro lado, también quiero decir que yo agradezco muchísimo las palabras de mi estimado hermano y amigo del alma, Abdul Wakil, pero también les he de reconocer que los autores que ha mencionado, tanto a Martin Links, respetable e importante, como Claude Attas,
la biógrafa de Muhyiddin Ibn Arabi, Qaddasallahu sirrahu. En fin, este que les habla no puede estar ni mucho menos a su altura. Pero yo agradezco mucho estas palabras de Abdul Waqi. Dicho eso, eh, sí, efectivamente es un libro un poco nocturno, escribo de noche porque soy un poco ave de noche, un poco ave nocturna, ave de madrugadas. Por otro lado, también sabemos la lindura que hay el acento especial que el profeta sallallahu alaihi wasallam ha puesto siempre y puso siempre en momentos especiales, en momentos especiales de la noche. También sabemos, cómo no, que Mevlana Jalaluddin Rumi era una persona que transitaba con mucha familiaridad por esos momentos en los cuales uno parece que está realmente solo con la inmensidad del misterio, solo con la inmensidad del misterio. No les voy a negar que, no les voy a negar que en el largo proceso de escritura, en algunas madrugadas, pues realmente me he sentido muy solo en el sentido más humano de la palabra, es decir, solo y abandonado ante un océano inmenso en el cual, diríamos, uno se puede atrever a entrar con una ligereza muy grande y en el cual sucumbe muy rápidamente. Pero al mismo tiempo también, porque sabemos que con la dificultad también, en la dificultad también hay una facilidad. Eh, no negaré que evidentemente que ha habido instantes en algunas madrugadas y en algunas noches de una profunda conmoción, de una profunda emoción y conmoción ante, ante un walí, es decir, ante un walí de Allah subhanahu wa ta'ala, es decir, ante un íntimo, ante un... Miren, los walís, los íntimos de Allah, ¿no? Los cercanos, son de otro nivel. No se han formado en una universidad, no se han autoproclamado, han sido escogidos por el cielo, han sido escogidos por el cielo. El cielo les ha puesto esta carga, porque fundamentalmente es una responsabilidad tremenda. Nosotros no podemos entender en qué nivel están los walís, en qué estado viven, en qué... No, podemos acercarnos un poquito, pero no estamos en esa sintonía de onda, podríamos decir, ¿no? En este sentido también creo que es importante que tengamos un respeto también, creo que a veces en el DIN y fuera, pero en el DIN también oímos palabras un poquito como de desdén hacia algunos walís, hacia algunas personas, etcétera, etcétera. Me atrevería a decir y aconsejar a todo el mundo que cuidado con los walís. A un walí no se le puede decir nada. Máximo podemos decir, no lo entendemos y ya está. Pero no nos atrevamos a decir nada sobre ellos porque los walís están protegidos por el cielo. Y es de un atrevimiento muy grande pronunciar palabras, digamos, que no sean de respeto o que no sean decorosas hacia ellos. Pero sí, sacando gravedad a esto, sí, realmente ha habido momentos de mucha, no lo voy a negar, de mucha desesperación ante la escritura. También han de contar que yo soy muy lento escribiendo, tú ya sabes muy bien, Abdul Waqil, soy muy lento, a mí me cuesta una barbaridad. Por lo tanto, en momentos sí de mucha angostura, pero también no negaré que ha habido instantes que pensaba, caramba, me gustaría evocarlos otra vez, porque ha habido momentos casi de emoción, ¿no? De emoción Claro, claro, de y de apertura. lloro. Alguna madrugada, voy a decir alguna cosita, si alguna madrugada, eh, eh, en fin, las personas de mi familia me han encontrado allá medio emocionado, tecleando, y han sido Mayara, qué lindo. instantes lindos Mayara. también. Abdul Waqil, ¿me permites que lea
unos versos muy breves Sí, sí, de sí. son unos versos del Diván Shams Tabrizi. Por lo tanto, yo creo que ahí está la verdadera autobiografía de Mevlana. Mevlana tiene dos yoes poéticos y esto es una cosa extraordinaria y los dos han ido en paralelo desde que él, diríamos, comienza a escribir y a dictar poesía, tuvo dos yoes poéticos. Un yo que es el yo del conductor de almas, Ujú, podríamos decir, del pir o del sheikh, del ujú, conductor de almas, es decir, del guía, ¿no? Del maestro, ¿no? Maestro que en este caso no es, Mevlana Jalaluddin Rumi no es un maestro que dirija, no es un director, ujú. ¿eh? Es un direccionador. Mashallah. A mí eso me parece muy lindo. Es un direccionador, marca la dirección, pero no es aquel que está dirigiendo. Esto creo que es importante distinguir. Es un direccionador. Dice, miren, es Claro. por ahí es la dirección. Eso es el Mesneví, eso es el Mesneví, ¿no? Pero por otro lado tiene ese otro yo poético que es un yo y este Mesneví es en tanto que, diríamos, en tanto que obra pedagógica es una obra de responsabilidad, es una obra seria, Ujú, comedida, comedida, porque toda pedagogía toda pedagogía nos ha de producir una sacudida, pero al ujú, mismo tiempo ha de ser una pedagogía de respeto, ujú, de sobriedad. ¿Eh? Y después tiene otro yo poético que es el del viván. Y esto cuando se mezcla es una causa, diríamos, de confusión respecto a su ujú. figura. Es el diván por eso en la tradición mevleví jamás se ha utilizado el diván como forma, diríamos, pedagógica. Ajá. Le deseamos un buen viaje a Amal al Moravid porque creo que ya está enfilando hacia el avión. Más salama wa fi amanillah. Eh, eh, el diván es un diván, por lo tanto, una recopilación de Ghazaliyat, de odas místicas, podríamos decir, sí, aquí encendidas, muy ebrias, podríamos decir. ¿No? Y podríamos decir que aquí está la verdadera autobiografía de Merlán. Ujú. Bien, sea como fuere, perdonen por esta explicación, pero que creo importante. ¿Eh? Pues yo descubrí unos versos están en el Gazaliat 1372 y yo esos versos me los imprimí, los puse un poco grandes y me los enganché allá No. al lado del ordenador. Los versos de Mevlana decían, analízame cuanto desees, que jamás llegarás a conocerme. Soy muy distinto a lo que crees imaginar de mí. Mira con mis propios ojos y verás así cómo me veo yo a mí mismo. He elegido vivir en un lugar que tú no alcanzas a ver. Esto Qué lindo. me turbó porque por mucho que yo intentara analizar, por mucho que nadie intente analizar, jamás llegaremos a conocerle, dice. Y mira con mis propios ojos, ¿no? Dice él. En definitiva, yo creo que para entender al walí, para entender a eso que decimos el místico, hombre, se ha de tener un poco de oído musical para eso que están diciendo, porque si no es como, hay que tener un poquito de esto, ¿no? Seguramente. Bien, sea como fuera, esto me sumió en una cierta desazón, analízame cuánto desees que jamás llegarás a conocerme. Es lo Pero peor que por le otro puede decir a un lado, biógrafo eso. sí, pero por otro lado también me descansó mucho. Esto me supuso, he de reconocer, unos 15, 20 días de parón. ¿No? Digo, ¿realmente esto merece la pena? Pero por otro lado, después también hice alguna consulta. Aquí me ayudó muchísimo, he de reconocer una persona que quiero citar, que es un calígrafo, un gran calígrafo y un gran maestro en Estambul, Hüseyin Kutulu, que durante todo ese periodo, tanto de la tesis doctoral como posteriormente, fue sin duda una persona muy de referencia, ¿no? Y me ayudó también a entender esto. Efectivamente, lo que te está diciendo es que no lo vas a abarcar del todo, por lo tanto, tranquilo, tú tranquilo, no te desesperes, tranquilo con lo que puedas tú abarcar. ¿No?
Bueno, eso es lo que te contaba al principio, ¿no? Yo me he ido después de este libro con muchas respuestas, pero también me generó nuevas preguntas. Una cosa que quería preguntarte, que uno pierde por alto, pasa por alto, es que este libro tan luminoso, es decir, esa cosa tan amorosa que tenía Molana, fue en un escenario, un contexto de súper oscuridad para el Islam. O sea, los mongoles venían invadiéndolo todo, cae Bagdad. Fue una situación de muchísima aspereza para nuestra Yamat en ese momento, ¿no? Porque hoy en día la gente dice, bueno, hoy en día vivimos situaciones similares, ¿no? Mucho conflicto, mucha violencia, no, nada puede salir luminoso, uno parece que nada podría salir de luminoso de un contexto así. Sin embargo, la obra de Maulana parece una abstracción preciosa, una perla en medio de todo ese fango, de toda esa oscuridad, esa barbarie que venía arrasando con toda una civilización. Sí, esto es muy importante decirlo. Hace poco recién de un amigo recibí un mensaje muy lindo. Me comentaba algo así como, oh, qué bien, que esta biografía, qué bien, porque, bueno, todo esto de la mística, del amor, del tasawwuf, qué bien, sobre todo en estos momentos de tanta violencia que estamos viviendo, de tanta atrocidad que estamos viendo en Palestina en primer lugar, y quiero tener un recuerdo también para esta tierra hoy tan martirizada y maltratada. Bueno, pues ya está bien un poco leer estas cosas así místicas Ujú. para compensar un poquito, ¿no? Eh, Miren, si algo nos puede recordar la atrocidad en la que vivió Molana Jalaluddin Rumi, Qaddasallahu sirrahu, justamente son las imágenes que nos llegan hoy por televisión, por las Ujú. redes sociales. Ujú. Mevlana vivió en un instante de una violencia, el siglo XIII es de una violencia atroz, de una violencia atroz. Insisto, seguramente las imágenes que vemos día sí y día también, por desgracia, con el aplauso de tantísimas personas importantes en los congresos, etcétera, etcétera, donde se deciden tantas cosas importantes para la humanidad, eh, nos pueden recordar un poquito el escenario en el que pudo vivir Ujú. Molana. Siglo XIII, insisto, yo recuerdo unas palabras de Seyyed Hossein Nasr, este profesor estadounidense, que por otro lado también ha sido también para mí una referencia muy grande a la hora de escribir. Eh, Decía que seguramente el siglo XIII ha sido el siglo más atroz Ujú. de violencia, etcétera, etcétera, que ha conocido la umma. Claro. Por la presión, decía sí, efectivamente, eh, desde, desde, desde el este, en fin, de eso que se ha dado en llamar las hordas mongolas, Ujú. y al mismo tiempo por la presión desde Occidente eh, de, eh, de los cruzados. Mevlana vive en el centro, y no Ujú. hemos de olvidar tampoco la presión tan importante. Él hace mención en su obra varias veces a las atrocidades que cometen también los cruzados. No hay que olvidar también que él vive buena parte de su vida adulta en Konya, que es, diríamos, que forma casi también, forma parte, diríamos, del lugar por donde diríamos atraviesan diríamos los cruzados que se dirigen a, a Palestina. Por lo tanto, insisto, no lo tuvo nada fácil, Ujú. no lo tuvo nada fácil. Una de las cosas más sorprendentes de Maulana Jalaluddin Rumi es la capacidad que tiene de espiritualizar, por decirlo así, todos los sucesos de su vida. Ujú. Él es un inmigrante, un exiliado, Ujú. alguien forzado a abandonar su casa justamente porque hay una presión externa. Bien, pues de este hecho humano trágico, de este hecho humano trágico, él, diríamos, redescubre la figura importante del exiliado, Ujú. del exiliado. Todos estamos en tránsito, todos somos exiliados, eh, todos somos exiliados, todos añoramos, o al menos digamos, la persona que despierta añora el retorno a su Ujú. origen en Dios. ¿Qué quiero decir? Lo más importante de la biografía de Maulana Jalaluddin Rumi es la capacidad que tiene de, diríamos, de convertir de espiritualizar, de convertir en símbolos espirituales de una potencia extraordinaria
diríamos, todos aquellos sucesos humanos que por otro lado son tan potentes que a cualquier otra persona lo Devastado, hubiesen claro, devastado. claro, Lo hubiesen devastado. claro. Siempre pongo un detalle que no se nos puede pasar por alto, y es la mala relación que tiene con un hijo suyo. Ujú, ¿eh? Hijo suyo que muere antes que él, ujú, que muere antes que él. Y siempre hago mención a esto, y creo que es importante. Nosotros tenemos una palabra en las lenguas, en las lenguas, iba a decir las lenguas europeas, en las lenguas euroamericanas, en nuestra ujú, lengua castellana, española, tenemos una palabra para mencionar el dolor, para hablar del dolor del hijo, de la hija que pierde a su padre o a su madre, ¿no? ujú. Tenemos al huérfano, o la huérfana. Pero en cambio no tenemos ninguna palabra para recoger el dolor de la pérdida de un hijo o de una hija. No tenemos ninguna palabra que Ujú. recoja el dolor Es de un cierto. padre o de una Sí, madre. ¿Mm? sí. La lengua árabe sabemos que es una lengua terriblemente polisémica. Existe una palabra en lengua árabe para esto, eh, hawiya, al-hawiya, el abismo, Ajá. una palabra que es coránica, que aparece en el texto coránico, ¿no? El abismo. Y incluso el texto coránico dice, ¿y qué es ese abismo? Bueno, pues es un abismo y un fuego que te abrasa, ¿no? Eh, bien, quiero decir que Molaná Jalaluddin Rumi, tanto por el contexto sociopolítico, por Ujú. decirlo así, como por el propio contexto familiar, personal, no fue una persona, no fue un místico, no fue un místico, diríamos, ahí, diríamos, eh, que todo lo tuvo fácil, que Claro. por lo tanto vivió entre algodones, Ujú. etcétera, etcétera, etcétera. No, ni mucho menos. No es así eso. Todo el relato que tú haces de la caravana es impresionante, la caravana familiar de ese exilio es impresionante. Muere la madre, ¿no? Muere unos, creo que una de las esposas también en el camino, no termina de encontrar su lugar. A mí una cosa que me sorprendió mucho, pero bueno, no vas a extender sobre eso, fue la figura del papá. Nunca sabía de tanto del papá, sabía que era una figura como un ulama, que era reconocido y todo, pero lo pintas de un modo muy, muy bonito, muy cercano, tanto a él como al hijo fiel y el hijo que no le fue fiel. Pero quería Sí, llevarte a algo puntual, Jaliles, el tema de Rumi y Shams. Digamos. Si sí, tenemos que definir, hemos dicho quién era Rumi y quién era Shams y por qué esta unión, ¿no? ¿Por qué se sí, da, tú crees tú? Porque yo pensaba, ¿no? Cuando volví a leer el libro y lo releía todo, es la unión arquetípica entre un maestro y un discípulo que se han hecho tantos millones de películas después relacionadas con esto, ¿no? Como el maestro un poco extravagante, ¿no? El discípulo que lo sigue en todo. Es decir, ahí ujú, hay algo que se dio ahí que fue el germen de un eslabón entre maestro y discípulo que quedó en el sí. inconsciente colectivo por siempre, ¿no? La pregunta sería, bueno, ¿quién era Rumi? ¿Quién era Shams? ¿Y por qué crees tú que se dio esta fusión tan importante y tan transformadora para él? Sí, este es un tema apasionante. Este es uno de los pasajes del libro que he de reconocer que más me, más me costó por intentar, ¿cómo decir? Por intentar afinar, Ujú, por intentar afinar. Eh, una cosa previa que sí que quiero decir antes de comenzar con esto, y voy a intentar ser breve, no sufras, Abdul Wakil, para no dejar pasar. Tú has hecho mención a esa gran ujú, caravana, eso es muy importante en la vida de Maulana Jalaluddin Rumi. Él tiene podríamos decir, una concepción dinámica. La vida es dinamismo, pero más aún en él. Él tiene una concepción dinámica de la vida, una concepción dinámica del ser humano que se está haciendo constantemente. Y esto no puede ser ajeno a la idea de viaje, a ujú. la idea de viaje, pero esto no puede ser ajeno a alguien que se hizo persona adulta en el viaje, en Claro. esa grandísima caravana, ¿no? En ese grandísimo, diríamos, peregrinar, en esa grandísima migración, que efectivamente es en todo ese periodo cuando él
se está formando también, se está haciendo un hombre, se casa, pierde a su mamá, etcétera, etcétera. Es decir, es en tránsito cuando suceden todos esos episodios. Y esto creo que es muy importante, esto es muy importante subrayarlo en su vida. Pero sí, ese hecho fundamental. Yo me debatía en el libro y en el libro está un poco, puede parecer a veces un poquito ambiguo, lo que pasa es que nos falta lenguaje para explicar esto. Es decir, yo no sé si del todo podemos considerar que Shams es el maestro, Shams Ujú, Tabrizi, el sol de Tabriz, es el maestro de Maulana Jalaluddin Rumi. Porque creo que su relación, que sí, que es una relación también de aprendizaje, etcétera, etcétera, pero es una relación que yo creo que se sitúa en otro estadio, en otro ujú, estadio. Porque, por ejemplo, tiene una relación de maestro-discípulo, a pesar de que sea su papá, con su padre. Su ujú, padre ejerce de maestro en él, ujú. ejerce de conductor, de maestro también en el sentido de enseñarle unas disciplinas, de enseñarle diríamos, unas áreas de conocimiento también, A de hacerle deformarlo, claro. sí, de formarlo, porque efectivamente también nos hallamos en un marco tradicional en el cual mayoritariamente el hijo va a heredar el trabajo del padre o la Ujú, ocupación del padre y las inquietudes del padre, ¿no? Y tiene un maestro, y yo me atrevo a decir que este es realmente el maestro tal como entendemos esa relación Murat-Murid, ¿no? El ujú, Murid, el aspirante, y el Murat, el que conduce, que es un alumno al mismo tiempo, un discípulo al mismo tiempo de su padre, ¿no? Burhanuddin Muhakkak. Burhanuddin Muhakkak es el que le inicia en el tasawwuf, es el que, y con él aprende, diríamos, las prácticas, se inicia y aprende, diríamos, la práctica importantísima del halvet, el turco, del halwat, del halvet, ujú. yani del Me retiro. retiro Ujú, espiritual, ¿no? Del retiro en una habitación, etcétera, ujú, etcétera, dirigido por él. Mm, Aprende algunas de las prácticas y de las técnicas fundamentales y ejerce, ¿eh? Y él llega a ser investido, por lo tanto, también, Molana Jalal Rumi, por Burhanuddin, como un sheikh, alguien que puede conducir. Y en eso, diríamos, y en eso ujú, irrumpe Shams de Tabriz. Por tanto, irrumpe en alguien que ya él es un maestro. ujú, Por tanto, irrumpe, sí, una persona, yo me atrevo a decir, de personalidad solar, ¿no? Está inscrito en ujú, su nombre. Los nombres de las personas no son porque sí, ¿no? Hemos de ver que el nombre del padre de Mevlana es Bahauddin, el título que recibe Mevlana es Jalaluddin, el título que tiene Shams es Shamsuddin, el ujú. sol, una persona solar, el sol del din, el sol de la tradición. Hemos de decir que justo en este momento, en el siglo XIII, las personas importantes del din, las personas dedicadas al estudio del din, al estudio de la espiritualidad, en fin, a la religión, hombres religiosos, acostumbran a tener ese nombre acabado en din. El din Ujú, es la tradición, es nuestro din, y diríamos el título que le precede, diríamos, ilumina una parte. claro. Shams es Shamsuddin, el sol que quema. Por lo tanto, seguramente su personalidad fue una personalidad solar. Mira, no hay mucha explicación sobre esta relación inexplicable. Es una relación de 2 años y 7 meses con una interrupción de meses en medio. Por tanto, es una relación cortísima que Ujú, produce un desencuadernamiento del alma de Mevlana. Pero en ese sentido hay que ver que Shamsuddin aprende de Mevlana. Tenemos, por fortuna, desde no hace mucho tenemos las maqalat. Podríamos decir que es el diario que poco a poco fue componiendo Shamsuddin. Shams habla en términos elogiosos de su maestro y ujú, alude a su maestro, alude con estas palabras a Mevlana. Es decir, fue una relación de otro tipo. La relación Sheikh
y discípulo, maestro-discípulo, es una relación asimétrica, uno arriba y otro abajo. Ujú. Mevlana no es su papá, es una Claro. relación vertical, tiene que Ujú. ser así. Ujú. La relación de Shams y de Mevlana es mucho más horizontal, no Ujú. es asimétrica. ¿Eh? Pero sí que es cierto que Shams le abre Claro, a otra claro. dimensión. Yo pensaba, uno no puede Aquí, escapar de la comparación de Hider con Musa alayhi salam, ¿no? Musa que ya lo sabía todo y viene el sí, Hider e irrumpe, sí, ¿no? Y le trae sí, le desbloquea, por decir así, un nivel de sí, conocimiento que los libros, la muy bien, tradición no se los sí, permitía, ¿no? Tiene una muy cosa bien. muy similar en ese sentido. Es, para entender, yo me debatía para explicar esto, para explicar esta relación que pertenece a otro nivel. Y esto ya, por decirlo así, perdón, ya lo conocía, pero en su momento, cuando yo descubrí cómo Mevlana, y esto lo hemos descubierto también a través del propio Shams, de sus escritos, bien, cómo Mevlana se dirige a Shams, y él se dirige a Shams como su Hader, Ajá, y mira, eso es muy importante. claro. Incluso hay ese detalle lindo cuando Shamsuddin reside en la misma, diríamos, madrasa, mezquita madrasa en la cual Ujú. enseña Mevlana. Tiene una pequeña habitación, bueno, un pequeño lugar donde él vive. Y Mevlana, con color rojo, que simboliza el color de Shams, del sol, de esa persona que quema, etcétera, 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 escribe caligrafía, esta es la morada de Het. Por lo tanto, actuó de esa manera, Ujú. efectivamente. Si no entendemos esta relación de ese hombre misterioso que aparece en el Corán, esa relación de Heder y de Musa, no entenderemos la relación de Shams de Shams y de Molana. He de decir también una cosa me gustaría decir también, porque sí que es cierto que, como decir, Shams por su propio temperamento es un provocador. Esa Ujú. es su función. Provoca, le provoca a Mevlana. Le provoca, quiere decir, le pone contra las cuerdas. Claro. Le pone contra las cuerdas. Pero hay que advertir una cosa muy importante. Eh, eh, Shams provoca, pero jamás humilla. Ujú. Shams no humilla jamás a, a Maulana Jalaluddin Rumi. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo en nuestro mundo contemporáneo. Esto hemos de tenerlo muy en cuenta porque hay muchas personas, bien, porque hay personas que pueden confundir esto y que pueden pensar que es lícito humillar al otro para que crezca. Oiga, Ujú. no, caballero, en nuestro din hay un respeto, el profeta siente un respeto, el profeta sallallahu alaihi wasallam Ujú. siente un respeto absoluto por las personas que están a su alrededor. Toda pedagogía basada en la humillación del otro ha de ser descartada. Ujú. En primer lugar, se ha de colocar la dignidad de la otra persona. Y en Ujú. ese sentido quiero advertir que cuando se hacen algunas comparaciones entre Shams y ciertos maestros del siglo XX, maestros o, en fin, o líderes del siglo XX, espirituales, que han basado su pedagogía en la humillación del otro, me parece, por una parte, voy a ser un poco contundente con esto, me parece, pero en primer lugar, perdonen porque me excito un poco con este tema que Ujú. considero muy importante, me parece una falta total me parece una muestra de ignorancia respecto a lo que es el din y a lo que es esa relación. Ujú. Y por otra parte también me parece insisto, una falta de respeto. Insisto nuevamente, Shamsuddin provoca, es un provocador. Ujú. Esa es la función que tiene. Porque a veces, insisto, toda pedagogía tiene que suponer una sacudida en el Ujú. mundo conformado que tenemos. Y Claro. esa es la función de Shams y esa es la función de nuestros sheikhs suyuk muchas veces. Pero insisto, basada sobre todo en el respeto y basada en la
diríamos, en el respeto a la dignidad humana. Shams jamás humilló a Mevlana, pero sí le puso al límite, le Claro. llevó al límite. Eso es por descontado, sí, sí. Alejandra lo pinchó. Tú sabes que yo soy periodista, así que no puedo escapar de preguntarte esto, pero bueno, hay un tema policial dentro de la muerte de Shams y que la verdad que tu libro da muchas respuestas a eso. Siempre decía que Shams había muerto por orden del hijo de Maulana, este hijo que habías mencionado al principio, que de alguna forma se sentía desplazado por la presencia de Shams y que bueno, generó muchas envidias. Esto en tu libro está confirmado, pero lo que sí está un poco descartado es esta posibilidad de que haya sido Shams enviado a matar por el propio hijo, ¿no? Maulana Rumi muere sin saber realmente qué es lo que le había pasado a Shams, ¿no? Lo va a buscar, es decir, tiene intentos frustrados de recuperarlo. ¿Puedes contarnos un poquito qué fue lo que tú has dilucidado de todo de este misterio de la desaparición de Shams? Sí. Hay un misterio, evidentemente, en esta desaparición, hay un enigma, diríamos, pero también hemos de decir que tenemos fuentes, ¿eh? Tenemos fuentes y tenemos que hacer, yo creo, es con esas fuentes que tenemos, yo he tratado de consultar las fuentes que tenemos, las biografías que tenemos, lo que sabemos. Hay que tener en cuenta también una cosa y es que de Maulana Jalaluddin Rumi, una figura clásica del Islam clásico, eh, es uno de los personajes del cual tenemos más información. Ujú, Hay otros personajes del mismo periodo que sabemos bien ujú, poquita cosa de ellos. Pero, por el contrario, respecto a Maulana Jalaluddin Rumi, tenemos mucha información. Este es un episodio efectivamente un poco oscuro, y que seguramente está también mitologizado. ujú. Hay una parte de la vida de Mevlana que está mitologizada. Por lo tanto, a la hora de reconstruir su perfil humano, no podemos dejar que la mm, mitologización, diríamos, ahogue Claro, claro, a la persona claro. que está ahí, ¿no? Tu libro Lo es un que gran sabemos, trabajo en ese sentido. bueno, pues he intentado eso. Eso ha sido un esfuerzo muy grande de intentar Ujú, ajustar todas esas cosas. Lo que es cierto es que Shams eh, provoca un terremoto en la vida personal de Mevlana, pero cuando decimos vida personal no solo estamos hablando de su, digamos, de su camino espiritual, sino un terremoto en su vida familiar también y claro. en la vida colectiva. Esto es indudable. Y también hemos de decir que de la misma manera que hay personas del entorno de Mevlana, pocas, pero que acogen bien la llegada de ese personaje que Ujú. cae del cielo, una cosa inesperada. Y pues de la misma manera que sabemos que hay algunas personas, pocas, pero algunas personas que reciben bien a ese nuevo invitado, hay mayoritariamente un rechazo, Ujú. un recelo. Ese rechazo está en el ámbito más externo, pero a Mevlana este ámbito no le importa mucho, sí que tiene más importancia para él el ámbito, diríamos, diríamos, más cercano, es decir, de, de, de su círculo de discípulos, alumnos y tal, y después también en su familia. Y el rechazo Claro, fundamental en su familia es Aladdin, es uno de sus hijos que jamás aceptará, diríamos, la presencia de, de Shams. Respecto a su desaparición, pues hay algunas contradicciones. Las personas que dicen, no, Shams ad-Din muere a manos del hijo de Mevlana, ujú, ujú. que por otro lado, imagínense qué tragedia tan grande para toda la familia, pero para Mevlana también. Bueno, pero si esto es así y se dice que Mevlana ya lo sabe, no se entendería, no se entenderían los 2 años, diríamos, de búsqueda que Mevlana después hace tanto en Alepo un poquito, pero en Damasco, tratando de ir al encuentro A nuevamente buscarlo, de claro, Mevlana, porque claro, se han llegado voces de que
ha sido visto Claro. en Damasco. No, no Perdón, perdón, tendría... para situar a la gente, ¿no? Lo último que se sabe de Shams es que él estaba con Maulana en una habitación y es llamado al Sí, exterior y nunca más sí, regresó, digamos. Eso sí. sería la Ahí, última sí. visión que tiene la policía local. Pues, ¿no? Digamos, lo último que se sabe de él es eso, ¿no? Y ahí desapareció y ya no se sabe más nada. No se sabe si murió asesinado, si murió de viejo. Realmente hay un misterio todavía ahí. Sí. Ahí lo último que sabemos es que efectivamente que ellos están allá, que llaman fuera, que preguntan por él, Shams sale y no regresa. Ujú. Y aquí después hay, diríamos, los diferentes biógrafos de Mevlana dan una, diríamos, una visión. En ese sentido hay que, si a mí se me pregunta de las biografías que tenemos unas cuantas, 4 o 5 biografías, ¿a cuál darías más credibilidad? Hombre, Ujú. evidentemente daríamos más credibilidad, en primer lugar, a las más cercanas a Mevlana Claro. en el tiempo, es decir, a la biografía de aquella persona que fue discípulo en primer lugar de Mevlana o la persona más importante en ese sentido en el entorno de Mevlana, que es su hijo Sultán Falat, fiel hijo. Bien, Sultán Falat no menciona nada de eso. El hermano de este hijo, claro, que Exacto, fue sí, el disco. otro Claro. hermano, ¿no? Ahí tenemos dos hermanos en disputa, un hermano que es Sultán Falat, que es siempre Sultán Palaz será El leal, el sí, apoyo Mayata. fiel y leal de su papá, y por otro lado, Aladdin, que es, digamos, el hijo díscolo que no acepta Ujú. esa situación, ¿no? Bien, pues Sultán Palaz, que por otro lado es seguramente el mejor intérprete de la obra de su padre y al Ujú. mismo tiempo un maestro espiritual, en fin, reconocido. Bien, pues no menciona nada de esto, menciona simplemente que Shams, cuando cree que su misión ya ha sido cumplida, él desaparece. Lo que es cierto es que él considera que la misión ya ha sido cumplida, pero al mismo tiempo desaparece forzado por la situación Claro. muy tensa que se vive. Sí que Sultan Falat menciona cuando habla de su papá, cuando reconstruye la vida de su papá, de Metlana, habla de que incluso ha habido personas que han venido a intentar agredirlo Ajá. físicamente a Shams, a Ujú. echarlo, a expulsarlo de la ciudad. Es decir, el clima no es un clima fácil. El Claro, clima claro. llega a la violencia, por decirlo así, Claro. física. Es interesante el Pero hijo, tú que lo mencionas, digamos, el hijo tuvo también un papel fundamental en rescatar a Shams en su primera desaparición. Decía, Shams tuvo dos sí, desapariciones, como cuentas muy bien en el libro, la última es sí, definitiva, y en la sí, primera es el propio hijo de Maulana quien lo va a rescatar y lo trae sí, de vuelta, ¿no? Así que él sí, sabía también un poco sí. las internas y estas huidas de Shams también. Sí, sí, solo un detalle quiero decir, es decir, diríamos, la idea de que Shams ha sido asesinado aparece 200 años después de la muerte de Mevlana. Ajá. Aparece en una biografía, sí, pero aparece, es decir, por lo tanto, en todo ese periodo, en lo que conocemos, en lo que sabemos, en los textos de Sultan Ballad, etcétera, etcétera, no aparece esa idea. Aparece Ujú. casi 200 años, 2 siglos después de la muerte de Mevlana, es cuando comienza, a partir de una biografía, a decirse, no, no, que ha sido, Ajá. es decir, como decir, llega a su paroxismo, ese clima de tensión llega al paroxismo tal que alguien diríamos, bueno, que no, no, es que fue incluso asesinado, por decirlo Claro, así, ¿no? claro. Pero es 200 años después. Esto Ajá. hemos de dar este dato. La figura de Sultán Falat es dulcísima. Sultán Falat eh, eh, es muy dulce, es una persona eh, fiel en todo momento, que es el bastón en el cual se apoya Mm. Mevlana. Eh, eh, Tiene unas palabras de elogio lindísimas hacia él. Y efectivamente en esa relación breve, en definitiva, 2 años y pico, hay un momento que hay una marcha de Shams. Por decir así, esta huida de Shams es atribuida, Mevlana piensa que es porque,
claro, se encuentra tan mal, la gente habla tan mal de él que tiene que marchar, ¿no? Pero esto hemos comprendido después gracias a los propios textos de Shams ad-Din, que esto no es así. A una figura tan fuerte como él, que cuatro sopalapotes o cuatro bombones hablen mal de él, no le dice nada. Evidentemente, como una persona solar, eso que dicen, yo lo oí esto de una persona puertorriqueña, ¿no? Águila no caza moscas. No. Águila no caza moscas. Shamsuddin no está para enfrentarse con moscas, es un águila, vuela en otros cielos. No, no sabemos después que esta marcha es una marcha intencionada, porque Shamsuddin quiere que Mevlana viva, diríamos, el dolor de la separación. Claro. El dolor de la separación. Porque en Mevlana esto puede costarnos un poco de entender, amor y dolor van de la mano. El amor duele. El amor es un amor tan intenso que duele. Y la separación es vista por Shams como una, voy a utilizar esta palabra un poquito más técnica, estos son los resquicios de la tesis doctoral, la separación es una propedéutica del amor. La separación es una preparación para el amor. Es decir, Shams quiere que Mevlana sienta la separación y que viva la importancia del amor en la separación. Y vuelve por su propio pie cuando él considera que diríamos que Mevlana ya ha, digamos, ha madurado lo suficiente. Y en esta, cuando, diríamos, cuando él regresa, Mevlana no ha entendido, esto lo sabemos después, Mevlana no ha entendido esto, Mevlana ha pensado que ha marchado porque algo ha pasado y envía a su hijo a buscarlo, sí, envía a su hijo a buscarlo, a Sultán Valad. Envía a Sultán Valad, que es quien hace esa función de, por decirlo así, de rescate de Shams que ha marchado, que ha sido visto en Alepo, que ha sido visto en Damasco y que ha sido, diríamos, vuelto de nuevo a casa. En este momento creo, amigas y amigos que nos están siguiendo, no sé si Abdul Wakil, que tenía Sí, sí, una sí. conexión, ¿está por acá? Sí, 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 sí. Ah, bien, no te veo en este momento por acá, Abdul, pero quizás soy Estoy. yo. Estás. Ah, bien. Perdón, porque acabas de desaparecer de Sí, sí, mi... sí, desaparecí y volví. Sí, como Shams, pero viste la está... gran Shams. Sí, Quería o estar en sea, clima, a ver si yo creo sentías que el desgarro de mi ausencia. querías probarme, yo creo, ¿eh? Yo creo que querías probarme, porque me ha cogido un poquito de susto de quedarme aquí solo ante el peligro. Bien, pues esta es la función. Sí, Sultán Valad siempre estará ahí. Puedo dar, en nada, no quiero hacerme muy pesadote con esto, pero puedo dar un detallito también de Sultán Valad. Miren, Sí, claro. cuando Mevlana está al final de sus días, él ya presiente que es el final. Yo creo que una característica justamente de los walís es que saben cuándo realmente está llegando el final. Y, bueno, hay que un poquito decidir quién va a hacerse cargo en fin, del entorno, de la familia, de los estudiantes, quién va a ser el guía, quién va a ser la referencia. Y todo apunta también por una cuestión tradicional que el hijo es el que tiene que suceder al Claro, padre. Estamos en un contexto tradicional, ¿no? Por lo claro. tanto, lo más normal es que Sultán Valad, diríamos, herede espiritualmente todo el legado de Mevlana. Pero esto no es así. Es Husameddin Chelebi, otra figura fundamental en la vida de Mevlana, quien ha sido en términos modernos, su secretario, su escriba, a quien Mevlana ha dictado los casi 26.000 versos del Mesnevi, quien ocupará, diríamos, la dirección. Y esto vuelve a crear un problema muy grande en el entorno de Mevlana y en el entorno de los discípulos que no entienden, pero bueno, ¿cómo no va a ser el hijo quien Claro, herede del padre? ¿Cómo va a ser esta otra persona? Etcétera, etcétera. Y todo esto que en un contexto humano habría provocado celos, recelos, envidias,
etcétera, etcétera, hay que alabar la personalidad de Sultán Valad, que, diríamos, aceptó, diríamos, esta situación, que comprendió que tenía que ser de esta forma. Diríamos, el tiempo de Sultán Valad todavía no había llegado, será con la muerte de Husamuddin cuando Sultán Valad, el hijo de Mevlana, diríamos, se ocupe de la dirección de todo ese embrión, de dar cuerpo, ¿no?, a todo eso que estaba de forma embrionaria. En definitiva, será quien cree realmente, cree realmente la Tarika Maulawiya, es decir, Claro. el camino, la senda mevlevita, tal como lo hemos conocido, al menos hasta el siglo XX. El siglo XX ha producido muchos cambios y hay una reestructuración y un repensar el camino mevleví nuevamente, ¿no? Pero hay que alabar, diríamos, el Ujú. temple de Sultán Valad. Eh, Sultán Valad, que es un poeta extraordinario. Permíteme, Abdul-Wakil, también creo, les pido también 15 segundos para explicar algo un poco que es lindo, yo creo, también de Sultán Valad, que es un grandísimo poeta y que como grandísimo poeta, igual que su papá, eh, tiene un dominio también del lenguaje muy, muy lindo, ¿no? Él dice que la poesía de su padre, la poesía de Mevlana, que algunos han criticado, algunas mentes cerriles en su entorno, en Konya, han criticado, él dice, Sultán Valad dice, la poesía de Mevlana, la poesía en definitiva de los grandes maestros, en definitiva es tafsir, Ujú. es tafsir. Sabemos que tafsir es una palabra técnica en el din. Tafsir es comprensión del texto coránico y Ujú. explicación del texto coránico, ¿no? Por lo tanto, él dice, la poesía de Mevlana es tafsir, es explicación de la riqueza espiritual del Corán. Mashallah, qué lindo. Mientras que la poesía de otros, la poesía de otros es tafsir. Hace un juego de palabras entre tafsir y tafsir. Tafsir en persa es olor a ajo. Taf, olor, y sir es ajo. Dice, la poesía de Mevlana y de los grandes es puro tafsir, es como, digamos, destilación del Corán. La poesía de estos otros, dice, es tafsir, es olor a ajo. Sabiendo lo Bueno, que el ajo tiene de peso en nuestra tradición, ¿no? Que espanta a los ángeles, que uno no va a hacer salar con ajo, así sí, que, sí, mashallah, tiene sí, esas implicancias también. sí, 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 cierto es, cierto es. Pero Quería, es una sí, figura muy linda la de Sultán Fahd. Mashallah, la verdad que es un prototipo del discípulo del murid, ¿no? Samiana Watana, ¿no? Que escucha y Sí, obedece, que es una extensión eso. realmente de su maestro. Quería preguntarte para cerrar, Jalil, ¿cómo fueron los últimos años de vida de Maulana? ¿Cómo fue su muerte? Y en el libro tú citas lo último que él escribe, que es muy hermoso, si lo tienes presente para leerlo y para cerrar sería muy lindo de compartirlo. Hay un gato ahí que es protagonista, que de hecho lo entierran con él. ¿Qué nos puedes contar de la vejez de él? O sea, ¿a qué edad muere? ¿Cómo nos puedes sintetizar un poco estos últimos años de Maulana ya en el atardecer de sus días? Sí, estoy intentando buscar porque eh, lo tengo separado en unas hojas, y si no puedo intentar mirarlo en el Porque libro. justamente se dirige al hijo, ¿no? Se dirige al sultán Walad en esas últimas. Sí, 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 sí. Eh, ya hemos dicho que Es la él 229, página 229. ah, qué lindo. Ha sacudido en mi rescate. 200, sí, bien. Cuéntanos primero un poco la vejez de Maulana y después podemos cerrar leyendo eso que es Sí, muy ya está, precioso. sí, ya lo tengo acá. Eh, Hay algo que a mí me gusta mucho subrayar, y es que, y esto también por intentar evitar ciertas visiones
demasiado místicas, demasiado, ya me entienden ustedes, no místicas, demasiado Sí. misticoides, demasiado misticoides, que nos vienen sobre todo de Estados Unidos, nos vienen de Estados Unidos como, digamos, este poeta del amor, eh, ahí volando en el cielo, entre trance y trance, músicas y danzas, etcétera, etcétera. Miren, el mayor deseo de los últimos años de Mevlana es tener un nieto. Tener un nieto. Porque él en su vida no solo ha habido Shams de Tabriz, en su vida ha habido otras personas que han tenido un papel fundamental. He mencionado a Husameddin Chelebi, un joven que es diríamos, su secretario, su escribano, a quien dicta el Mesneví y a quien Mevlana, que le saca más de, seguramente, ahora no quiero equivocarme, pero unos 40 años, 30 y pico de años lo llama su padre, tú eres mi verdadero padre. Y a quien se dirige a él con el término de sheikh y de ustad, es decir, de gran profesor y de maestro. Sí, Mevlana llama maestro a Husameddin, pero también ha habido otro personaje que es Salahuddin Azarkubi, un orfebre analfabeto que es quien recogió a Shams cuando llegó, quien lo llevó a su casa, es decir, otro fiel de Mevlana. Y que durante un tiempo ese analfabeto es el que dirigirá, imagínense, todo el entorno de Mevlana. Bien, pues Sultán Valad, el gran deseo de Mevlana es que su hijo Sultán Valad se case con la hija de Salahuddin Zarkubi. ¿Por qué? Pues porque siente tanto agradecimiento con él y tanto amor por él que desea que sus familias se unan. Esto en la visión californiana de Mevlana no aparece, y esto es muy importante. Él quiere esa unión y de esa unión quiere que haya un nieto. ¿Pero por qué? Pues porque quiere unir su sangre a la sangre de Salahuddin Zarkubi, por el amor que siente con él. Por eso digo que la figura de Shams es fundamental en Mevlana, pero hay otras figuras que han tenido en su vida un papel importantísimo. Por lo tanto, el último deseo de Mevlana Jalaluddin Rumi es tener un nieto para mostrar a través de esa unión el agradecimiento a la figura de Salahuddin Zarkubi. Y el cielo quiere que no haya nieto. Y diríamos, la hija de Salahuddin, es decir, la mujer de Sultán Valad, tiene varios abortos no provocados, evidentemente, y no hay. Pero finalmente hay un nieto. Y Mevlana vivirá eso como todo un milagro. Por lo tanto, la mayor felicidad de Mevlana al final es tener a Ulu Aref Chelebi, es decir, ese nieto que será, por otro lado, también un importante pilar en el sufismo molawi. Y es muy lindo como acaba sus días concluyendo el Mesneví junto a Husamuddin, pero cuando viene su nieto, cuando hace acto de presencia su nieto, todo se interrumpe, el Mesnevi se interrumpe y Mevlana y Husamuddin juegan con el nieto. Y hay unos pasajes muy lindos en los biógrafos que dan explicaciones de cómo juegan con él, cómo le acunan, cómo le hacen un columpio, cómo el Mesnevi puede esperar. Hemos de tener en cuenta que en ese momento los niños no molestan. Hoy cuando vamos a algunos lugares y vemos que aquí no se puede entrar con niños, ¿cómo que no? ¿Cómo no se puede entrar con niños? Una civilización que pone carteles en los restaurantes de que no pueden entrar niños es una civilización llamada a desaparecer. Bien, pues eso es la mayor felicidad que Mevlana siente al final de sus días, es tener ese nieto que lo disfruta unos 2 años y medio, no mucho, 2 años y medio, 2 años, 7 meses, y Mevlana, finalmente sí, Mevlana desaparece. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? En el lecho de muerte él convoca a las personas cercanas. Tiene a Sultán Valad,
tiene a su esposa, tiene a Husamuddin Chelebi, no muchas más personas, al círculo íntimo, las personas que han estado con él. Y los últimos consejos que él da: os recomiendo que tengáis taqwa. Es decir, os recomiendo que tengáis y que viváis en la plena conciencia de Allah, de Dios, tanto en público como en privado. Ujú. Que seáis moderados en la comida y en el sueño, y también a la hora de hablar. Mevlana fue una persona muy sobria. Absteneos de cometer cualquier transgresión. Evitad incurrir en faltas. Sed constantes en la oración y en el ayuno. Frenad vuestra avidez. Soportad con paciencia cualquier circunstancia de la vida y pronunciad siempre Alhamdulillah, siempre gracias a Dios. No frecuentéis a las gentes vulgares e ignorantes. Rodeaos, en cambio, de quienes sean nobles, compasivas y generosas, puesto que las personas más valiosas son las que aportan algo de valor a los demás. Sabed que las mejores palabras son siempre breves, verídicas y razonadas. Aflaki, un biógrafo de Mevlana, en el cual yo me he basado bastante, pone en boca de Mevlana estas palabras que toda la tradición mevleví considera como las últimas palabras. Sí que es cierto, y quizás acabamos con esto, sí que es cierto que Mevlana, esto es lo último que él dice, y con esto diríamos, Ajá. retorna a la fuente, Mashallah. retorna a la fuente del ser. Pero sí que es cierto que antes de esto, Mevlana tiene algún gazal, en concreto el 683, que dice algo así como: cuando vengas a visitar mi tumba, su techumbre se te aparecerá danzando. Mm. No vengas a mi tumba sin pandero, Daf, hermano. No hay cabida en el banquete de Allah subhanahu wa ta'ala, en el banquete de Dios, para las personas afligidas. Estos versos a veces son conocidos, a mí me resulta, son unos versos muy lindos, Muy lindo, Mashallah. son muy lindos, pero si Muy ustedes... lindo. Y ese decálogo, realmente cada uno de esos puntos es un camino al cielo. La verdad que solamente conseguir uno, ¿no? Son como las estrellas de los sahaba, Exacto, ¿no? Seguir cualquiera de sí, ellos ya te rescata de un montón de males y de un montón de problemas. Así que, sí, alhamdulillah, agradecidísimo realmente, Jalil, de tenerte, de haber compartido este libro, esta obra fundamental, que ya te digo, no es un libro investigado. No es un libro apurado como el Masnavi, es un libro fermentado por la vida misma, fermentado por el contacto con Maulana, con el contacto con sus biografías, con los documentos de su familia. La verdad que Mayara, no tengo dudas de que realmente esto es una referencia, más allá de que tú eres bajo perfil y humilde, realmente el trabajo que has hecho es inmenso y la historia lo va a ir determinando año tras año de que así lo es. Así que bueno, te agradezco muchísimo todo. Algo que no dijimos es que recién en fines de septiembre y octubre el libro va a estar en las librerías en Latinoamérica. Por ahora lo pueden conseguir en sí, formato digital. Si no, sí, si están ansiosos, como lo estaría yo si no lo tuviera, lo compraría en formato digital y después lo volvería a comprar en formato físico. Se lo recomiendo sí, muchísimo, es un libro delicioso, está súper bien escrito, tiene una cercanía y una humanidad y un amor por Maulana que pocas veces uno ve en los textos, y uno que es lector se da cuenta si uno escribe y si está escrito algo con amor o está escrito simplemente para vender o por algún otro motivo. Así que te agradezco profundamente, Jalil, habernos dado esta charla, haber compartido este libro con nosotros y alhamdulillah, la verdad que muy, muy feliz de que exista esta obra de Rumi, es muy, muy necesaria para traernos para acá a este místico delicioso y tan, tan incomprendido, tan mal utilizado, eh,
malversado en las redes, así que agradecidísimo de corazón en nombre de todos por este trabajo. Muy bien. Yo quiero agradecer en primer lugar, porque esto quedará, si me lo permites, Abdul-Wakil. Ya sé que nos vamos a alargar un poquito más, pero no puedo dejar de agradecer en primer lugar también a Editorial Herder, al editor Raymond Herder, que confió en esta obra, que ha esperado pacientemente a que yo acabara, que ha tenido una paciencia increíble conmigo y que ha puesto lo mejor de su editorial, Herder Editorial, una gran editorial, para que esta biografía haya aparecido. También quiero agradecer a las personas que hoy se han conectado y que tenemos delante y que veo algunos mensajes, les agradezco a todos ellos. Bien, a las personas que veo ahora, Silvia B., Vicky, Darwish Ali, Ana, Abdul Wakil lo tengo de delante, Tasnim veo, en fin, no veo a todo el Salima, mundo, sí. pero Salima Luz Castro veo que ahora pone algo. Es decir, a todas las personas que se han conectado les agradezco muchísimo también. Agradezco a mi familia también el apoyo que me ha prestado para poder hacer esto. Eh, hay que advertir, perdonen, aquí un segundo, perdonen. Yo quiero advertir que eh, he sido fiel a lo que conocemos de Merlana, a las fuentes de Merlana. También tengo que agradecer a las personas, porque, digamos, el libro no es una destilación de todo lo que yo he leído. Mm, Uno lee, hace una investigación y después lo pone en otro libro. Bien, quiero decir que eso, hay una parte de eso, pero el libro no es eso, no es eso. Creo que la mayoría de las personas que tenemos conectadas hoy entienden qué estoy diciendo. También quiero agradecer, antes he mencionado a José Incutlu, pero quiero agradecer también a todas esas personas que no son libros o que son mm, libros vivientes, mm. ¿eh? Que me han ayudado eh, a, a hacer esta obra. Y también quiero advertir, y esto lo hago al inicio del libro también, que evidentemente, a pesar de que he tratado de ser fiel, eh, aquí aparece Mm, mi Mevlana. Esto no quiere decir que sea un Mevlana subjetivo. No, no, no. Lo que hay es lo que hay. Pero digo que toda biografía, en definitiva, nos habla también acerca de nosotros mismos. mm, ¿Acaso narrar otra vida no es narrar un poquito la nuestra también? mm, Esto está implícito. Y mm, por último, también quiero decir que eh, lo digo en el prólogo, pero lo quiero subrayar aquí. Saldo con este libro una vieja deuda. Es una deuda personal que yo no menciono en el texto, que tampoco voy a decir aquí, pero que me he quedado muy tranquilo. Ah, Saldo mira. una vieja deuda. Vale. Agradezco a mi editor, Raymond Herder, que me haya permitido hacerlo. Esta es la historia de Molana Jalaluddin Rumi, que fue todo un alquimista del corazón y un auténtico maestro de derviches, de buscadores. Quiero decir que más allá de los aciertos, más allá de todas esas palabras elogiosas que Abdul Wakil pronuncia y que yo acepto de todo, fundamentalmente yo saldo una deuda Mm, muy grande y en este sentido les puedo decir que es un grandísimo descanso que esto esté ahí en lengua castellana. Y la deuda está saldada. Muy bien, pues muchas gracias a la Madrasa Rabbani, inshallah, Rahman y Rahim. Espero que nos volvamos a ver en, amén. en breve en nuevas actividades. Le deseo Amén. una larga vida por el trabajo importantísimo que en lengua castellana hace la Madrasa Rabbani en, bien en nuestra lengua. Madrasa Rabbani, en definitiva, inspirada por Maulana Sheikh eh, Mehmet Adil Al-Rabbani, que es, me dijiste, Abdul Wakil, quiero mencionarlo también aquí por hacer este homenaje también, cuyo libro favorito me dijiste era el Mesnevi. El Masnavi. De Eh, hecho, en su retiro, en unos últimos retiros, leyó el Masnavi en el retiro de 40 días. Me contaba ajá, eso y nada, que tiene una preferencia
por Sí. Maulana muy, muy grande. Sí, sí, sí. En su visita acá en Barcelona dejó en su última visita, dejó una huella entrañable. Yo personalmente también le agradezco de todo corazón y quiero decirlo en el ámbito de la Madrasa Rabbani, en definitiva, inspirada por él, quiero agradecer el trato personal que hacia mí y hacia mi familia tuvo, que siempre le estaré muy, muy agradecido por ello. Por lo tanto, mi paso por la madrasa no puede estar tampoco desligado de ese hecho que ocurrió, en fin, esa visita que ocurrió recién aquí en Barcelona. Un Alhamdulillah. agradecimiento muy grande. Gracias, gracias a ti, gracias por todo. Bueno, los invitamos a leer el libro. La verdad que es un libro que no defrauda, es un libro para tenerlo siempre presente, para volver a Maulana. Cada vez que uno lee un posteo así al tuntún y poder volver realmente a la realidad de una vida de alguien de carne y hueso que murió amando a su nieto y anhelando a su nieto, y algo muy humano y que a su vez era un amigo realmente de Allah. Así que gracias, Jalil, por todo, gracias a todos, y esperamos verlos en las librerías con el libro en mano. ¿Tienes algo Muy para decir? bien. Sí. Sí, tengo una postdata. Hay una postdata. Hemos de decir una postdata. Postdata 1. A la semana de morir Mevlana murió su gato. Y su gato, al parecer la hija de Mevlana, lo enterró junto a su papá. Es decir, la ascendencia tan grande de los walís es que, diríamos, arrastran con ellos Mm, mm. todo aquello que, diríamos, que vivió con ellos. Y por último, sí, que no se apuren ustedes, nadie de los presentes, si a Mevlana lo llaman Rumi, no hay ningún problema y ese seguramente será el nombre con el cual será ya en el futuro conocido muy posiblemente en nuestros países, en Europa y en América. Pero yo me permito siempre que puedo no decir Rumi, sino decir eh, a la turca Mevlana o Moulana. Y hay algo lindo que quisiera ya, ahora sí, concluir con esta postdata. Cuando nosotros decimos Moulana o Mevlana, nosotros pronunciamos una M y cuando hacemos eso nuestros dos labios se juntan y es como si hiciésemos un beso. Mm, Mevlana nos enseñó a besar, por ejemplo, y Mevlana lo heredó del profeta, sallallahu alaihi mm, wasallam, nos enseñó a besar, por ejemplo, los objetos, porque al igual que el profeta besaba su capa, besaba su bastón, no por idolatría, evidentemente, ya sabemos que no estamos en esa vaina, sino por respeto y agradecimiento a todo, porque eso. todo tiene vida, y respeto y agradecimiento a aquellos objetos que no son cosas inertes, que han compartido, que han compartido con nosotros, diríamos, pues nuestro destino. Cuando nosotros, y en la tradición Mevlevi, decimos que cuando nosotros pronunciamos Mevlana, en definitiva estamos pronunciando su nombre y haciendo un beso. ¿Eh? Y eso no está en Rumi, pero sí en Mevlana. Por lo Mashallah, qué tanto, esto lindo. es muy lindo, esto nos enseña en la tradición mevleví, quisiera decirlo, no pasa nada por decir Rumi, pero es muy lindo que sepamos esto. E incluso en la tradición mevleví decimos, incluso cuando nosotros admiramos algo, los signos, algo, y cuando nuestros ojos admirados pestañean y se cierran, es casi como si diesen un beso visual a esa realidad que se Mm. nos muestra ahí a los signos de Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, este lindo din que tenemos, esta linda tradición que tenemos, no deja de lado ningún detalle, no deja de lado detalle. Y el detalle del beso de Mevlana, cuando pronunciamos Mevlana, creo que es muy lindo. Qué Amigos y lindo, amigas, mashallah. ahora sí, postdata Mm. última. Mm. Y ya con esto concluimos. Muchas gracias a tu Joaquín. Ya sabes Gracias a ti. el afecto tremendo que siento por ti Lo mismo digo. y por la madrasa y muy agradecido de esta lindísima presentación. Alhamdulillah. Gracias por todo y un beso para todos, y un abrazo virtual.
Inshallah, inshallah, veamos más libros y te tomes tu merecido descanso. Alhamdulillah, salam alaikum para todos. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fi amanillah wa ma salama. Bendiciones para todos y nos vemos en otra ocasión y larga vida a la Madrasa Rabbani. Alhamdulillah, Muchas amén, amén, gracias a amén. todos. Amén, amén. Muchas gracias.